seguimos con esta tema de vida y libertad. Hoy les quiero hablar acerca de la ley y la gracia. Les pido que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar en Gálatas capítulo 5, empezando en el versículo 1 al versículo 6. Y creo que aquí Pablo da una muy buena explicación entre estas dos cosas. Porque el libro de los Gálatas, nada más para darles la introducción a lo que está diciendo aquí Pablo, el libro de los Gálatas está considerado como el magnus opus de lo que es la libertad en Cristo. Es lo que escribe aquí a la iglesia de Galacia, y está escribiendo bastante acerca de la importancia de la libertad que hay en Cristo. ¿Libertad de qué? Está hablando acerca de la libertad de la ley. Porque en el contexto que está sucediendo aquí, la iglesia era algo nuevo. Seguir a Cristo, el ser cristiano, era algo nuevo. En ese entonces, por miles de años, los judíos estaban siguiendo la ley de Moisés y estaban sujetos a la ley de Moisés, y entonces la estaban siguiendo. La iglesia era algo nuevo, y lo que estaba pasando aquí, Pablo estaba diciendo cosas muy, muy escandalosas, o sea, al punto de que lo tachaban de hereje, y muchos por eso lo apedrearon varias veces y lo quisieron matar por las cosas que estaba diciendo aquí en contra de la ley. Pero no estaba diciendo nada fuera de lo que mismo Jesús dijo y lo que mismo Jesús enseñó. Entonces estamos viendo aquí lo que estaba diciendo a los Gálatas. ¿Por qué? En la iglesia que estaba creciendo ahí había muchos judíos que se habían acercado a Cristo y se habían entregado a Cristo, pero al acercarse a Cristo querían todavía seguir aferrados a la ley, y querían seguir todavía las reglas que tenían, la ley que tenían para la dieta, la ley que tenían para las leyes sociales, las leyes de ceremonia que tenían, y la ley moral. Entonces estaban viendo cómo ajustarse, y entonces había un grupo de personas que eran las personas que estaban pro la ley, los ¿cómo les dirían? Pues eran judíos, y querían que, sí, Cristo, pero también la ley. Cristo, pero tienen que estar circuncidados. Cristo, pero tienen que seguir lavándose las manos y tienen que seguir todas las reglas y toda la ley. Y Pablo está diciendo, no, hay una diferencia, hay algo que ha cambiado, y está hablando de esa libertad que hay de la ley. Así es que quiero hablar de estas dos cosas. Gálatas 5:1 dice esto: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia en nuestra esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y esta es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, te doy gracias por darme la oportunidad de predicar y enseñar de tu palabra, de tomar de las profundidades, Señor Padre, de tu pozo de agua, Señor Padre, de beber de esa agua de vida. Padre, pido que tú bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, utilices no mi conocimiento, no mis palabras, sino la demostración de tu Espíritu Santo para que transforme, Señor, a tu pueblo. Ya sea los que estén aquí presentes o nos estén escuchando remotamente. Señor, que tu paz entre en sus hogares, en tu santo nombre lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Entonces, vemos aquí lo que está diciendo Pablo. Está hablando de la ley y está hablando de la gracia. Y quiero tocar ese tema porque creo que es uno de esos temas escabrosos que como cristianos, y muchos cristianos batallan para ver, bueno, pues cuál de los dos es. ¿Me hago para acá o me hago para acá? ¿Cómo debo de hacer esto? Y es algo que he visto que no solamente es complicado ahora, pero históricamente ha sido complicado en la iglesia todo ese tiempo. Entonces quiero tocar ese tema porque creo que es muy pertinente ahorita que estamos hablando de la vida y de la libertad. Vamos a hablar primero de la ley. La ley dice
habla claramente de lo que, al decir la ley, estamos hablando de la ley mosaica. Son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, lo que es el Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Vemos ahí esos 5 libros de la ley. Y dice aquí Gálatas, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Interesantemente, cómo está nuevamente al yugo de esclavitud. Miren cómo está refiriéndose a la ley, como si fuera un yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. En otras palabras, si nos sometemos a la ley, estamos obligados a practicar la ley. Pero eso nos saca de la gracia de Dios. Entonces ya no estamos dentro de la gracia, entonces ahora vamos a estar viviendo bajo la ley. Pero la ley ya fue hecha obsoleta, entonces ¿por qué queremos regresar ahí? Aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? O es una o es otra. No podemos estar en las dos. Luego dice esto: si nos vamos a la ley, si usted se pone a ver la ley mosaica como la veían los fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús, los eruditos, eruditos judíos habían escudriñado la palabra de Dios y habían sintetizado 613 mandamientos de la ley de Dios. Entonces ahí venía todo el mandamiento de cómo nos relacionamos con Dios, cómo seguimos las escrituras, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comer, cómo debemos de vestirnos. O sea, venía todo ese tipo, cómo debemos de relacionarnos con otra gente que no es judía. Todo venía específicamente puesto ahí. Así es que lo que voy a hacer ahora es llevarlos detenidamente, mandamiento por mandamiento, en los 613 mandamientos, que no se crean. No se crean, no. Como les digo, obviamente no acabaríamos nunca si nos fuéramos a ver los 613 mandamientos que tenían, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes saben que en la Biblia siempre tenemos resúmenes de todo esto? Y hay un resumen de los 613 mandamientos que usted y yo los conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Que lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y lo vemos también más después en el libro de Levítico. Pero vemos ahí cómo Dios está hablando con su pueblo después de haberlo sacado de Egipto, cuando llegan a la montaña donde primeramente Dios en una zarza que ardía habló con Moisés. Ahora llegaron y no nada más era una zarza, la mitad de la montaña estaba en fuego y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Y Dios empieza a hablar con su pueblo. Un pueblo ya libertado. Mira lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Mira lo primero que establece aquí Dios antes de dar los mandamientos. Primero dice, yo soy el Señor tu Dios. Dice, yo te saqué de Egipto, el país de donde eras esclavo. ¿Por qué lo sacó? ¿Para qué lo sacó? Qué bueno que preguntó, porque vamos a desgajar ese aspecto más adelante, ¿verdad? Cuando empecemos a hablar de la gracia, porque vemos que la ley no se presenta hasta el libro de Éxodo. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Génesis? ¿Verdad? Los 50 capítulos de Génesis vemos desde la historia de la creación, vemos a Adán y Eva, después vemos a Noé, después vemos a Abraham, después vemos a Isaac, después vemos a Jacob y luego vemos todos los hijos de Jacob y luego termina con la historia de José, ¿verdad? En el capítulo, entonces vemos toda esa historia. ¿Dónde ustedes ven la ley de Dios en todo esto? Todos esos miles de años que suceden, no la vemos hasta después de que están en Egipto 400 años y cuando son libertados por Dios, vienen los milagros, vienen las plagas, se abre el Mar Rojo, destruye al ejército de Faraón y ya que están libres, se presenta la ley. ¿Y cuántos de ustedes saben que vemos que Noé fue salvo, vemos que Abraham fue salvo, que Isaac, Jacob, estas personas fueron salvas? Y conocieron, eso lo vemos en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que por fe se les contó, su fe se les contó como justicia. Entonces vemos aquí lo que está pasando aquí, pero ya después que salen libres, que salen de Egipto, se les presenta la ley. Y aquí es donde vemos lo que dice
yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre de Dios en falso, y yo, el Señor, tendré por inocente. No tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo, y trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en las ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Hasta ahorita estamos viendo estos mandamientos, ¿verdad? Vemos aquí estos primeros 4 mandamientos, pero les dije que resumen, ¿verdad? Está el resumen donde esos 613 mandamientos los resumen 10, pero hay otro resumen donde lo ponen 2, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús cuál es el más importante mandamiento, ¿y qué les dice? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y hay otro igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. En otras palabras, toda la palabra de Dios. Desde la pasta hasta los mapas, todo está resumido en eso. Amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esto lo vemos aquí. Pero ahorita todo lo que leí: no tendrás otro Dios delante de mí, no usarás el nombre de Dios en falso. Todo eso es nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ver la relación con los demás, con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y aquí vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo esto y vemos, bueno, pues son los 10 mandamientos. Esto es la ley de Dios, esto es lo que espera Dios, es la ley, tenemos que seguirla. Y si no se sigue esto, pues no se alcanza el estar con Dios, no se alcanza eso que tiene Dios para nosotros. Pero déjeme preguntarle, este es el problema con la ley. Lo que pasa, los judíos buscaban la vida en la ley, ellos buscaban la eternidad en la ley. Y aquí es donde está el problema. Déjame ver, ¿cuántos de ustedes han echado mentiras? ¿Cuántos de ustedes se han robado algo? Un lápiz, lo que sea. Ay, Señor, qué bueno que me trajiste aquí, Señor. Me siento a gusto porque todos estamos iguales, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen algo en su vida o han tenido algo que es más importante para ustedes que Dios? Tengo que levantar la mano yo primero para que todos los demás la levanten. Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué nos ha pasado, verdad? Entonces, ¿qué dice eso de nosotros? Me acuerdo que cuando estaba más chico, que había aprendido yo los 10 mandamientos cuando estaba en catecismo, ¿verdad? Y me aprendí: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Me acuerdo que así te la decían. Y era, pues nada más de que encontrabas a la vecina que estaba guapa, ¿verdad? Entonces, no ver a la vecina que está guapa. No, pero dice, no codicies la casa, a la esposa, a su siervo, a su sierva, a su asno, el carro. O sea, en otras palabras, no te compares con nadie más. Deja de estarte comparando. ¿Cuántos de ustedes se han comparado con alguien más? Ahí estamos en el Instagram. Ay, mira, andan de vacaciones y yo aquí encerrado. Como ellos no le tienen miedo al COVID y yo sí, así, ¿verdad? Entonces, nos comparamos con los demás. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Estamos siguiendo la ley o la estamos rompiendo?
Si ponemos estos 10 así de simple, pues yo nunca he matado a nadie. Luego sacamos esa, ¿verdad? Yo nunca he matado a nadie. O yo no mato. El pastor es cazador, él mata. No. Vamos a lo que dice la palabra en hebreo, ¿verdad? Rashak, dice lo Rashak, dice no asesines, eso es lo que está diciendo. No asesines, especialmente a otra persona. No asesines, es lo que dice la palabra. Pero luego viene Jesús y muchas veces nos decimos, bueno, pues ya más o menos, o sea, ya honro a mis papás y yo no he hecho mentiras y ya no me he robado nada y ya no le echo el ojo al carro del vecino y lo que sea, ¿verdad? Pero luego viene Jesús y nos pone cosas en perspectiva y nos damos cuenta qué tan cortos nos quedamos cada vez. Porque Jesús viene y dice, ustedes han escuchado, no asesinas, no mates. Pero yo te digo que si tienes coraje o odias a tu hermano, ya cometiste el asesinato en tu corazón. Caballeros, las muchachas también, ¿verdad? Las damas también. Dice, si ves a una mujer con deseo, ya cometiste ese adulterio en tu corazón. No tenemos que hacer el acto de adulterio, simple y sencillamente de tener eso ya en el corazón, ya fallamos, ya nos quedamos cortos, ya cometimos el adulterio ahí. Es una cosa que está dentro del corazón. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que está diciendo Jesús, ustedes piensan que la ley está aquí. No, la ley está acá. El rigor de la ley es muy profundo, es muy grande. ¿Y qué nos demuestra la ley? La ley simple y sencillamente nos demuestra que no la podemos seguir. Que no la podemos seguir. Y como le dije al servicio anterior, la ley es como un espejo. O mejor se la voy a poner. ¿Cuántos de ustedes han estado en el teléfono así en la cama, están acostados y de repente como que se les prende la cámara y se ven toda la papada? ¿No les ha pasado? Y luego así para arriba. Porque todos los selfies son de acá arriba por alguna razón, ¿verdad? Como si todos estuviéramos bien alto, ¿verdad? Porque no se nos nota la pancita, no se nos ve la papada, se nos vemos más acá, ¿verdad? Queremos hacer que las cosas se vean mejor y poner una perspectiva más bonita para que la gente nos acepte y diga, ah, mira qué guapo o qué guapa, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto. Queremos muchas veces limpiar y luego ponemos filtros arriba de eso. Por eso cuando los secuestran no los encuentran, ¿verdad? A ver, no se parecen. Sí era, pero pues eran tantos filtros y el ángulo y todo eso, ¿verdad? Hasta con pecas salió aquí en la foto y no tenía ni pecas. Aquí tiene orejitas de gato y ahí, no se crea. Nos gusta embellecernos, nos gusta poner imágenes falsas. La ley lo que hace nos demuestra tal y como somos y muchas veces no nos gusta. Nos da cuenta que tanto necesitamos a un Salvador, que tanto necesitamos de Dios. ¿Por qué? Mire lo que acaba de pasar. Acaba de sacarlos, acuérdense lo primero que dijo. Antes de dar los mandamientos, dijo, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que te sacó de la esclavitud. Yo soy el que te sacó de ahí. ¿Por qué lo sacó? Ahorita hablamos de la gracia. Lo sacó de ahí y habían salido, tenían 400 años de estar viviendo para Egipto, a lo mejor hablaban egipcio mejor que hebreo, y tenían toda la cultura egipcia y estaban, a lo mejor eran hebreos, pero caminaban como los egipcios, ¿verdad? Tenían muchas costumbres egipcias. De hecho, cuando salieron de Egipto, no sabían qué hacer cuando estaban libres. ¿Qué querían hacer al momento que estaban libres? Se querían regresar. Porque habían salido de Egipto, pero Egipto todavía no ha salido de ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Inmediatamente les pone los mandamientos y les dice, ahora que son libres, estas son las leyes. Ahora que son libres de allá, les estoy demostrando, les voy a poner esta ley para que vean tal y como son. ¿Qué tanto han caído? ¿Qué tan lejos han caído? Inclusive, cuando estaba bajando Moisés con las tabletas, ¿con qué se encuentra abajo? Después se les había perdido por 40 días, ¿verdad? Se había ido, estaba hablando con Dios, estaba escribiendo todo esto y viene con las tabletas de la ley y lo que se encuentra, estaban celebrando, estaban bailando desnudos delante de un toro de Afis, que era uno de los dioses de las deidades de los egipcios. Ya habían sacado el cobre, ¿verdad? Y entonces
Aquí mismo vemos lo que estaba pasando, no podían seguir la ley. Lo que pasa, la ley nos demuestra qué tanto necesitamos a Dios. Vemos aquí Pablo cuando escribe en los Romanos. Por cierto, había dicho que el libro de los Gálatas es uno de los magnus opus que habla de la libertad que hay en Cristo. El libro de los Romanos es como la versión expandida de Gálatas. Primero escribió Gálatas, después escribió Romano, porque se dio cuenta que estaban habiendo los mismos problemas en la iglesia en Roma también, y ya le expandió todavía más todo lo que escribió en Gálatas. Romanos 7:7 dice esto: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Escuchen esto: aparte de la ley, el pecado está muerto. Porque si no hay ley, entonces no hay nada que violar. Aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente en el mismo mandamiento que debería haberme dado vida. El mandamiento que debería haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está un poquito enredado lo que está diciendo, pero si ya lo desmenuzamos más detenidamente, lo que está diciendo Pablo aquí es esto: el pecado, la ley me demostró qué tan pecaminoso soy. La ley me demostró qué tanto no puedo llegar al estándar que tiene Dios. Entonces lo que hizo esto, Dios les está demostrando a su pueblo después de que salió de Egipto, le está diciendo: ustedes dependen de mí, ustedes me necesitan a mí. Ustedes ya están libres, pero no son autónomos. Autónomos significa tienen su propia ley. Dice: no, me tienen a mí, necesitan de mí, necesitan un salvador, no lo pueden hacer solos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que está pasando. La ley, los judíos se enfocaban tanto en la ley, querían sacar vida de la ley, pero la ley solamente les demostraba qué tanto estaban quedándose cortos. Y cuando vino Jesús, le está diciendo a los fariseos, le está diciendo: hipócritas. Dice: ustedes que diezman de, esto es Mateo capítulo 23, dice: ustedes que diezman de anís y de comino y de menta y dan todo el diezmo, dice, ustedes se les olvidan las cosas más importantes de la ley. Dice: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se les olvida la justicia, la misericordia, el amor, que son las cosas más importantes. Deberían hacer aquello sin olvidar esto. En otras palabras, y fíjense con quién está hablando con los judíos, con los fariseos. Las personas más meticulosas que querían seguir la ley al pie de la letra. ¿Qué nos deja a nosotros? ¿Verdad? Inclusive creo que es Juan capítulo 8. Jesús está hablando con los fariseos y les dice: ustedes buscan en la ley, buscan encontrar vida ahí, pero no la van a encontrar. Dice: yo que traigo palabras de vida, no se acercan a mí para buscarla. En otras palabras, no quieren escucharme. Entonces, esa es la ley. Y lo que nos dice Pablo: sálganse de la ley. La ley no sirve para salvarnos. La ley solo sirve para demostrarnos qué tanto necesitamos a Dios. No vivan en la ley. Pero ¿qué hacemos? Nos encanta la ley. Nos encanta tener reglas. Nos encanta hacer todo facilito, ¿verdad? Nos encanta tener una lista de cosas que debemos hacer y que no debemos de hacer. Esto sí, esto no. Y muchas veces caemos en el legalismo. Es una forma de hacer otra ley, ¿verdad? La ley, lo malo de la ley es como les dije, si rompemos la ley, la rompemos toda. No es nada más de romperla un poquito, ¿verdad? No, pues le fallé en el mandamiento 1 y en el 7 y en el 5 un poquito. No. Es como estar embarazada, ¿verdad? O estás embarazada, no puedes estar embarazada un poquito. Estás embarazada o no estás embarazada.
O el paciente se murió, pues nada más un poquito. Pues, se murió o no se murió, ¿verdad? Es lo mismo, se rompió la ley o no se rompió la ley. Así funciona esto. O se rompe todo o no se rompe. Entonces, lo que está diciendo, no podemos estar ahí. Pero ¿qué pasa? Nos gusta otra vez regresar. No sé, ¿cuántos se acuerdan de ustedes los tiempos donde había esto de que pues no podrían, las damas no se podían rasurar las piernas, no podían usar maquillaje, no podían usar pantalones, porque, o sea, ¿eso qué es? Eso es legalismo, no está en ningún lado. Y las veces que he escuchado personas que toman lo que decía Pedro, esto y lo otro, pero lo están sacando fuera de contexto y están haciendo reglas que nosotros mismos estamos inventando. ¿Okay? Entonces caemos muchas veces en ese legalismo. Y yo les digo, el legalismo es la forma más fácil de llegar al infierno, porque sentimos que estamos así con Dios y nos enfocamos tanto en las reglas que nos olvidamos de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Hicieron de la ley un ídolo y se olvidaron de Dios, al punto de que cuando Dios se presentó no lo conocían, inclusive no lo querían ni escuchar. Tenemos que tener cuidado. Entonces no podemos estar bajo la ley. De hecho, la razón por la que Dios, si me permiten profundizar un poquito más, la razón por la cual también la ley se mantuvo después de que salieron de Egipto y que Dios hizo todas esas demostraciones de su poder, era para unificarlos, era para distinguir y para que ellos no se mezclaran con otra gente, para que los demás gente los vieran cómo estaban ellos obedeciendo a Dios y siguiendo a Dios, y en esa obediencia Dios los iba a bendecir. Y dice, ese es el Dios verdadero, ese es el verdadero Dios. Entonces había unos muros, digamos, que iban a diferenciar a los judíos de los demás. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Les dice, por ejemplo, no pueden traer ropa que sea de dos diferentes materiales. Por ejemplo, si usted trae una camisita que diga 50% algodón y como las mías 50% spandex o lo que sea, si usted trae, o que dice que rayón, o ¿qué cuál es el otro? Lo que poliéster, ¿verdad? No se las pueden poner. Si usted es judío no puede ponerse eso. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley, porque no puede tener dos diferentes tipos de material puesto. Otra cosa dice la palabra de Dios, o sea, la ley, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gustan los cheeseburgers? Come on, somebody, ¿verdad? Con doble queso, ¿verdad? Si usted va a Israel, no le van a, si usted le pide un cheeseburger, lo van a ver como si tiene tres ojos, porque no se le van a servir, no le van a servir un cheeseburger, porque eso va en contra, no es kosher. No van a mezclar productos lácteos con carne. De hecho, ellos tienen vasijas específicamente y tienen cubiertos y tienen vajilla específicamente para lácteos y específicamente para la carne, porque no se deben mezclar, porque el Levítico dice que no va a servir la carne de un cabrito en la leche de su madre. Entonces, por eso separan todo eso. Si usted va a Israel y le toca estar ahí en el Shabbat, en el sábado, todo le va a decir Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Pero, por ejemplo, si usted va al elevador, va a ver elevadores kosher y elevadores no kosher, elevadores judíos que, por ejemplo, se van a ir parando en cada piso. ¿Para qué? Para que no tenga que oprimirle al botón, porque no debe de trabajar el sábado, ¿verdad? La televisión se prende y se apaga sola, la programan para que hagan todo eso. Pero claro, varios judíos modernos se subían en los elevadores de los gentiles y le dijeron, apachúrale el 4. Ya solitos ellos te llevaban, ¿verdad? Pero a lo que voy, ellos siguen la ley. Y era para separarlos. Este es mi pueblo, para que no se puedan mezclar con los demás. Es un pueblo es homógeno, y en este pueblo homógeno que está siguiendo mis mandamientos va a ser un testimonio para todos los que están viendo que el Dios verdadero está con ellos. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios, y esas cosas se fueron por la borda. Cuando Jesús viene y le está diciendo a su pueblo, le está diciendo a los judíos, ustedes no me escuchan. Y inclusive cuando después de que lo quieren apedrear varias veces, Jesús está viendo a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos a quien te mando, ¿cuántas veces no te quise recoger como una gallina recoge a sus pollitos, pero no me dejaste? Dice, pero mira, ahora dejaré tu hogar vacío, solo. Y luego habla de cómo tengo otro redil. Dijo, hay otro redil de ovejas, tengo otro redil. Ellos sí me escucharán. ¿De quién está hablando? De los gentiles, de nosotros.
Entonces cuando Jesús murió en la cruz, ¿por quién murió? Por todo el mundo, por todos aquellos que decidan obedecer a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Ya no nada más era para los judíos, era para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con esos muros de ley que tenía para apartarlos? Se vinieron abajo. Lo único que se quedó vigente es la ley moral, pero eso voy a hablar un poquito más adelante. Ahora quiero hablar del otro extremo. Esto es la ley, ¿verdad? Ya hablé suficiente sobre la ley. Ahora quiero hablar del otro extremo, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir algo que no nos merecemos. Así de sencillo. Recibir algo que no nos merecemos. Mira lo que dice aquí Pablo en Gálatas 5:5. Dice: nosotros en cambio, por obra del Espíritu, mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Mediante la fe, por obra del Espíritu. Es algo que hizo el Señor, es algo que hizo Dios. ¿Se acuerdan lo que les digo de que lo primero que dice Dios antes de darles los mandamientos? Yo soy el que te saqué de Egipto. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de esos judíos ameritaban ser librados por sus propias acciones? Me imagino que en la mitad de ellos se sabía la palabra, la mitad sabían que supuestamente había una promesa, pero muchos de ellos a lo mejor no conocían mucho de Dios, no tenían, a lo mejor adoraban a los dioses de los egipcios. Hasta muchos de ellos no estaban cerca de Dios. Vamos a ver a Moisés, que fue el que fue elegido para librar al pueblo. ¿Quién era Moisés? Y podemos hablar todas las cosas buenas de Moisés, pero si vemos objetivamente quién era Moisés, Moisés era un prófugo de la justicia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? El momento que vio que hubo una injusticia contra otro judío, ¿qué fue lo que hizo? Pues él se fue, se alejó de donde estaba y se fue y se escondió en el desierto por 40 años. Y Moisés vivió, se escondió, hizo su vida y nadie lo encontraba. Y ahí donde estaba escondido, ahí fue donde empezó Dios a hablar con él en una zarza y lo llamó de nuevo a que fuera a Egipto, a que fuera delante del faraón y que fuera a hablar y a librar al pueblo. ¿Pero por qué se estaba escondiendo? Porque había matado a un... ¿Por qué no quería regresar? Porque sabía que lo iban a matar si regresaba. Tenía miedo, era un prófugo de la justicia. Si Dios puede usar a una persona así, puede usar a cualquiera que esté dispuesto. ¿Qué pasa? Vemos también que Moisés era una persona extremadamente humilde. Eso lo vemos más adelante. Pero mire lo que dice de la gracia aquí. Entonces nadie se lo merecía. Dios lo hizo por su gracia que tenía sobre su pueblo. No porque nadie de ellos se lo mereciera. Aquí estamos viendo la gracia antes de la ley. Estamos viendo que a Moisés, y que lo vemos en el libro de los Hebreos, que a Noé y a Abraham se les contó su obediencia como justicia, su fe, su creer en Dios se les contó como justicia antes de que existiera la ley. Entonces la ley no es algo que siempre ha existido, no. La premisa siempre es la fe y la creencia en Dios primero, y entonces vemos ahí la gracia de Dios. La ley fue algo temporal. Luego dice en Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de la voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que Dios nos dio esa gracia, ¿verdad? Y por esa gracia nos ha adoptado a la familia. Quiero recordarles algún detallito. Si usted ha estado viniendo los miércoles o ha estado siguiendo las enseñanzas de Génesis, he estado viendo sistemáticamente enseñando sobre Génesis y casi ya terminando la historia de Abraham. Pero una de las cosas que en Génesis capítulo 15 es cuando hace ese creo que es 15 o el 17, cuando hay esa promesa, ese pacto de la circuncisión. Y le dice a Abraham: vas a tener que circuncidarte tú y todo varón en tu casa, ya sea que sea
tuyo, de tu familia, o que trabaje ahí, o que venga de donde venga, tiene que ser circuncidado si va a ser parte de tu hogar, parte de tu casa. Ya no va a ser necesariamente algo genético, va a ser un pacto que van a hacer conmigo por medio de ti, aunque no tenga nada que ver de sangre contigo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros los gentiles que no tenemos nada? Entonces hay ese pacto de circuncisión con él. Ahorita voy a hablar, pero Pablo está diciendo, no se hagan la circuncisión, no tienen que. Voy más adelante en esto. Pero está diciendo aquí que Jesús, que Dios, con lo que hizo, Él nos adoptó a la familia. Nos hizo parte del hogar de Abraham, nos hizo parte de la casa de Abraham. ¿Sí? Ahora, más adelante, Hebreos 4:4. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Miren, me encanta cómo habla aquí Pablo y está diciendo acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos un Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no entiende nuestra condición humana, no entiende nuestro pecado, no entiende nuestras tendencias pecaminosas. Lo que está diciendo, Él fue tentado de la misma manera que fuimos tentados nosotros, pero no pecó. Dice, Él entiende, Él sabe y Él tiene misericordia. Dice que por su obra, porque Él entiende, Él conoce, Él se compadece de nosotros y dice, podemos entrar con confianza, con entera confianza delante de la presencia de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando alguien entraba a la presencia de Dios o tocaba el arca del pacto o el sumo sacerdote entraba delante del Santísimo y no estaba bien purificado? ¿Qué pasaba? Inmediatamente caía fulminado, porque no se mezclaba el hombre pecaminoso con un Dios santo. Pero después del sacrificio de Jesús, todo eso se cubrió. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando está en la cruz? Lo último que dice, tai telestai, que eso es lo que escribieron en el griego, ¿verdad? Tai telestai. Si vemos, lo traducimos, dicen consumatum es en el latín, o en español dice consumado es, o ¿qué dice? Todo ha terminado. It is finished en inglés. Y muchos pensamos de que, bueno, terminó el sufrimiento, terminó la pasión, cumplió su misión. Lo que estaba diciendo Jesús era un modismo. Tai telestai significaba pagado en completo. Ya se pagó todo, se pagó en total. Ya es el último pago, ya se pagó. La cuenta ya está clara. La cuenta ya se saldó, ya no hay más. Ya pagué todo el precio del pecado, lo pagué yo. Es lo que está diciendo Jesús en la cruz, es lo último que dice. Tai telestai. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Recibimos esa bendición de Dios. En Romanos 8, este es otro pasaje que me encanta llegar ahí, porque es cuando me encuentro en momentos difíciles, cuando me encuentro en momentos duros, es a donde me gusta ir a refugiarme en esta palabra, porque encuentro mucha fuerza y encuentro ahí verdaderamente la gracia de Dios y cómo Dios se encarga de todo. Lo que estábamos cantando hace rato, de que Él extiende una mesa delante de alrededor de mis enemigos. Aunque esté rodeado de mis enemigos, Él extiende una mesa. Mire lo que dice aquí. A lo mejor usted conoce este pasaje, Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. En otras palabras, Dios, Jesús, está haciendo todo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar contra nuestra? ¿Cuántos han escuchado eso? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas en el matadero.
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, es otra cosa que conocemos muy bien, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni la cosa alguna, en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Está tremendo. ¿A cuántos les gusta escuchar esas palabras? Digo, ahí es donde me voy a refugiar cuando está yéndome, cuando todo me mal sale. Cuando todo me sale mal, voy y me refugio ahí, en esas palabras. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios, que Dios nos da, nos proporciona algo que no nos merecemos, algo que no ameritamos usted y yo. Entonces, podemos haber estado viviendo una vida mala, podemos haber hecho muchos errores, podemos haber hecho todo esto y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios nos lava con su sangre. Él pagó el precio de todo pecado. El problema es esto, de que así como está el extremo de la ley y el legalismo, nos podemos ir al otro extremo de la gracia y vivir una gracia extrema, de que pues no importa qué hago, al cabo que Dios me va a perdonar. Puedo vivir como yo quiera, porque pues Dios ya pagó los pecados. Te dice la Biblia que pues Él ya pagó todo y que nada me va a separar del amor de Dios. Ahí dice claramente que ni la muerte ni los ángeles, nada me va a separar. Así es que pues Dios ya me salvó, ya la hice, entonces voy a hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? Mucha gente tiene esa idea de que empezamos a confundir la libertad con el libertinaje. ¿Verdad? Entonces queremos nosotros seguir viviendo como queramos vivir, porque al cabo que Dios nos hizo libres, ya no tenemos que seguir la ley. Ahora sí, soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo seguirme emborrachando, puedo seguir metiéndome en relaciones que están fuera del matrimonio, puedo seguir echando mentiras en mis impuestos, puedo seguir haciendo todo lo que está en contra de Dios, porque pues Dios ya pagó el pecado, ¿verdad? Ya estoy libre. No. ¿Sí ven cómo está eso? Y entonces aquí tenemos una idea que así como hoy es un problema dentro de la iglesia, era un problema entonces. A este grupo de personas se le llamaban los antinomianos. Antinomos, son dos palabras griegas. Anti pues es en contra de, nomos es la ley. Nomos significa ley. Antinomos eran en contra, eran anti-ley. Eran personas que vivían en una gracia radical, que podían hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque pues Dios ya pagó el pecado. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y puedo justificarme y justificar mi pecado. Pues porque pues Dios ya pagó y Él me va a perdonar como quiera. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, aquí es donde quiero hablar acerca de la vida cristiana. ¿Cómo debe vivir el cristiano según lo que dice la palabra de Dios? Y yo sé que a lo mejor voy a ofender a mucha gente, pero no estoy aquí para decirle lo que quiere escuchar, sino lo que dice la palabra de Dios. Miren, Gálatas 5:6 dice esto: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Miren, ¿se acuerdan lo que dije de el pacto que hizo con Abraham de la circuncisión? Todo hombre, todo varón tiene que circuncidarse para ser parte de mi pacto. Pero luego Pablo nos dice en Romanos, y por eso se metía en problemas Pablo, ¿verdad? Porque decía cosas muy incómodas para los judíos, porque los judíos se jactaban de que estaban circuncidados y que tenían el pacto con Dios por medio de Abraham. Pero luego lo que dice Pablo es que, bueno, si usted está circuncidado por fuera, físicamente circuncidado, pero vive como un pagano, entonces ¿de qué le sirve la circuncisión? Dice, entonces no estás viviendo como judío, estás viviendo como un gentil. Dice, pero si hay un gentil que no está circuncidado por fuera, pero está viviendo y obedeciendo las reglas de Dios, ¿cuál de estos dos es el más judío? Entonces la circuncisión no es tanto la circuncisión externa, es una circuncisión del corazón, una circuncisión interna. Es lo que está hablando Pablo. Entonces tiene que haber un cambio. Tiene que haber, miren lo que dice aquí en Romanos 7. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, está hablando de la ley y del pecado, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? No vamos a seguir lo que nosotros queramos, ya que nos libró, ahora sí voy a agarrar monte. No.
Lo que está diciendo es que ahora vamos a vivir bajo el poder del Espíritu Santo que Él nos dio. Jesús dice, es bueno que yo me vaya, porque al irme yo voy a mandar otro consolador, el Espíritu Santo, y Él les recordará todas las palabras que yo les enseñé. ¿Sí? Aquí estamos viendo exactamente lo que está diciendo Pablo. No podemos vivir en libertinaje. Todavía tenemos que ser. ¿Recuerdan que les dije que la ley moral? Les dije que la ley ceremonial, todo eso se cayó porque ya no era necesario. Jesús murió para todos, toda la gente, todos los gentiles también, y los judíos que escucharon su palabra. Pero lo que se mantiene todavía es la ley moral. Las expectativas morales de Dios, esas no cambian. Esas todavía siguen en pie. Entonces, ¿cuántos de ustedes, no sé, van a demostrar su edad un poquito? Pero yo me acuerdo hace unos cuantos años, cuando por ejemplo alguien me invitaba a una fiesta o algo, cuando todavía se hacían fiestas, ¿se acuerdan? Me invitaba a una fiesta y me decían, mi dirección es tal. Pues la dirección, y luego abría la guantera y sacaba mi mapa, ¿verdad? Y luego atrás venían todos en orden alfabético, y aquí está la calle, aquí está. Dice A4, volteaba, lo abría, y luego la A y la 4, y aquí, aquí está. Y ya sabía dónde estaba la calle, y luego nos íbamos para allá, ¿verdad? Imagínense, esa es la ley, lo que está escrito, lo que está ahí. Y en la ley tenemos que leerla y tenemos que verla, y bueno, pues dice esto, pero no dice esto, a ver, habla de esto, pero no habla del otro. Entonces empezamos a querer nosotros manipular y utilizar lo que dice la ley para nuestro beneficio. Pero vemos desde el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Deuteronomio, vemos en Ezequiel que dice esto: voy a cambiar ese corazón de piedra, de hecho lo dice 2 veces, voy a cambiar ese corazón de piedra y voy a poner uno de carne. Voy a escribir mi ley en su corazón para que no la tengan que andar buscando. Voy a poner un nuevo espíritu en ustedes. El cambio es este. Antes teníamos esos mapas, y todavía en la camioneta viejita que tengo todos mis mapas ahí todavía. Ya son obsoletos, ya están Laredo y todo, ya creció el doble de lo que estaba antes. Pero a lo que voy es esto. Ahora tenemos una nueva capacidad, tenemos un nuevo, escuché a un pastor que dijo esto, tenemos un nuevo sistema, una nueva tecnología. Si usted conoce a Siri, sabe a lo que me refiero. Si usted tiene un teléfono Apple, ¿verdad? Un iPhone, y si no lo tiene, le pido que vamos a orar por usted para que muestre la luz. Pero si usted le dice a Siri, quiero esta dirección, quiero que me lleves a esta dirección, inmediatamente Siri te dice, bueno, mira, le vas a dar para acá, y le vas a dar para acá, y le vas a dar, y sigue aquí derecho por 3 millas, y en la próxima esquina le vas a dar vuelta a la derecha, das a la izquierda, luego te dice, da una vuelta en U en la próxima salida. Y ahí te está diciendo, entonces te está recordando para dónde le des, ¿verdad? Peor que mi esposa. Y está recordándote para dónde tienes que darle. Entonces así es como trabaja Siri. Siri se enfoca porque está usando el Global Positioning Satellite, los satélites, y se enfoca en 2 puntos: dónde tienes que ir y dónde estás. Y está buscando cómo llevarte al punto correcto, ¿verdad? Para que no te pierdas. El Espíritu Santo funciona de la misma manera. El Espíritu Santo nos quiere ahora llevar para allá, no, para allá no, por acá. Haz una vuelta en U. Vamos a recalcular. Vamos a hacer una vuelta en U a la próxima salida. Vuelta en U. Y que vamos todavía para acá, ¿verdad? Porque somos muy tercos. Pero el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. No tenemos que estarlo leyendo. Esto está mal. Es que no sé si esto está mal. Simple y sencillamente estás pensando que está mal. Ya el Espíritu Santo se está jaloneando, se está queriendo decir algo. A lo mejor no debo de hacer esto. Ay, pastor, es que no sé qué hacer. Pues, ¿ya lo consultó con Dios? Y mucha gente se enoja conmigo. No, pastor, pero es que quiero hablar con usted. Sí, claro, tiene que hablar conmigo y voy a hablar, y con todo gusto le abro las puertas para hablar conmigo, pero primero hable con Dios. Primero hable con el Espíritu Santo. Que el Espíritu, ya ha hablado con el Espíritu Santo y el Señor le contesta como a veces me contesta a mí, que nada más oye. ¿No le ha pasado? ¿Cuántos se acuerdan de que en aquellos tiempos, ando muy nostálgico hoy, en aquellos tiempos que estaba viendo el canal de Ramoncito, lo que sea, ¿verdad? Y luego ponían las bicicletas, pam, param, pam, param, pam, pam, ¿se acuerdan? Y luego esta noche hemos terminado nuestras labores correspondientes al día de hoy, y luego, ya, ¿sí? Nomás estática se veía. Ustedes el otro servicio se me hace que me ven raro, los otros están muy jóvenes, pero ustedes sí se acuerdan. ¿Nunca le ha pasado a usted que está orando a Dios, está pidiendo dirección y nomás
no la respuesta. Porque muchas veces cuando no me responden inmediatamente dicen, bueno, déjame pensarlo bien, déjame hacer más oración, déjame ir a leer la Biblia. Y digo, aquí está. Muchas veces esperemos que Dios nos esté hablando todo el tiempo, y sí nos habla, pero yo como maestro estoy hable. Pero el momento que les doy el examen a los alumnos, ¿qué pasa? Me quedo callado. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando Dios está poniéndonos la prueba? No confundamos su silencio con su ausencia. Ahí es donde tenemos que demostrar que estamos verdaderamente escuchando al Espíritu Santo y siguiendo su guianza. Mire lo que dice aquí en Gálatas, capítulo 5. Aquí está hablando de cómo tenemos que encaminarnos en el Espíritu Santo. Ya no nada más es seguir nuestra carne, porque ya somos libres. No. Ahora vamos a seguir lo que dice el Espíritu Santo. Porque nuestra carne, somos seres caídos. Ya demostramos que el pecado nada más va a ponernos ese espejo y va a demostrar lo que nuestra carne es capaz de hacer. Mira lo que dice en Gálatas 5:13. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan en los deseos de la naturaleza pecaminosa, la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que el que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay consecuencias para todas las acciones que tomamos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Más claro no se los puedo decir, ¿verdad? No tenemos libertad para hacer lo que queramos. No nos libertó Cristo con la que pagó con su sangre preciosa. Esa sangre inocente no vino a demostrarnos. Él vino, ¿qué dice? No he venido a abolir la ley, vine a cumplirla, ¿verdad? Entonces, no vino a libertarnos para que nosotros seamos unos libertinos, sino para ser libres y para poder seguir a Dios y seguir lo que es bueno para nosotros, lo que nos va a dar la vida eterna. Y entonces dice aquí, ahora, siempre que usted lea en la palabra de Dios, que lea una lista de cosas, no vayamos otra vez a hacer una ley de esto y esto y esto y esto. No, porque muchas veces esa lista no es exhaustiva, va a haber otras cosas que no están mencionadas. Es una idea de lo que es el fruto del Espíritu y lo que es el fruto de la carne. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en esto. No podemos vivir según la carne, sino que vivamos según la guía del Espíritu Santo. Vamos a concluir con esto, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para cerrar el día de hoy. Me gusta cómo Pablo habla de esto y me encanta cómo lo hacen en el libro de los Romanos. Porque, como les digo, tenemos dos extremos. En un extremo tenemos la ley. La ley de cómo, por más que queramos seguirla, por más que queramos adherirnos a la ley, nuestra carne no nos va a dejar, nuestra naturaleza humana no nos los va a permitir. Nunca vamos a llegar, por medio de nuestra propia habilidad, nunca vamos a llegar a cumplir la ley. La ley solamente nos indica la necesidad de un Salvador. Para eso Cristo vino, Él, a cumplir la ley que nosotros no pudimos cumplir y pagar el precio del pecado que nosotros no podemos pagar. Ahí es donde entra la gracia. Pero no podemos tomar la gracia y llevarla al extremo de que no necesito de Dios. Dios ya me perdonó y puedo hacer lo que yo quiera. No podemos llegar ahí.
Tenemos un vicio, tenemos otro vicio y tenemos la virtud en medio. No es de estar libres para seguir nuestros deseos de nuestra carne. Estamos libres para seguir los deseos del Espíritu Santo que nos guían todos los días. Romanos 12 dice esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A dónde voy? Dice esto: ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Es como es interesante porque está como que se contradice en la misma frase. Un sacrificio vivo. ¿Qué es lo que sacrificamos? Nuestra carne, nuestros deseos. Eso los ponemos en la cruz con Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? Estoy crucificado con Cristo. Crucificar nuestra carne día con día con día. A veces hora con hora, porque a veces está gruesa la tentación, ¿verdad? Entonces tenemos que crucificar nuestra carne. Y al crucificar nuestra carne, eso le da vida a nuestro espíritu. Eso es lo que nos trae vida. Y luego dice: no se amolden al mundo, sino sean transformados. Tenemos que tener esa transformación de la mente. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice: todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo se ha ido, lo nuevo aquí está. Somos una nueva criatura. Tenemos que trabajar de esa manera. Tiene que haber esa transformación, ese cambio. O sea, no se amolden al mundo. No se amolden al mundo. En otras palabras, nuestra misión no es de amoldarnos al mundo, no es de hacernos como el mundo. Al contrario, nuestra misión es de amoldar al mundo a Dios. Nuestra misión es de influenciar al mundo, no ser influenciados. Nuestra misión es de demostrarle a los demás cómo vivir para Cristo, no cómo vivir como todos los demás. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios.